La última vez que estuvimos aquí dio su primera clase Luis, pero olvidé presentarle como es debido, ¿no? Entonces voy a reivindicarme presentándole ahora, aunque sea un poco tarde, ¿no? En esta ocasión el profesor Algorri va a hablarnos, el tema, el título de la charla es El agujero negro masónico del siglo XVII, mitos y documentos en el proceso de transición desde los operativos. Es decir, vamos a abordar cuestiones históricas. Luis Algorri es periodista, redactor jefe de cultura del semanario Tiempo, es licenciado en Historia e Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y es miembro del Gran Consejo de la Gran Logia Simbólica Española. Bueno, y una última cosa, como habrán visto ustedes, hay unas tazas ahí. Luis, además de ser uno de nuestros profesores, nuestro historiador de cabecera, es también nuestro editor de vídeo de cabecera, nuestro diseñador gráfico de cabecera. Entonces, para esta convocatoria, él diseñó ese logo por los 300 años y hemos hecho unas tazas de desayuno conmemorativas con ese logo que están ahí. Entonces, de esas tazas que ha hecho nuestro taller, cuestan 10 euros y quien la quiera, pues introduce los 10 euros en esa taza de él y se lleva una de esas tazas. ¿Vale? Bien. Profesor Algorri, adelante. Pero en el descanso, no ahora. Pues buenas tardes a todos los presentes, a todos los que están en los lugares del mundo donde nos están siguiendo. Y voy a hablarles efectivamente del agujero negro, de los agujeros negros de la masonería en su aspecto histórico. Como sin la menor duda ustedes no ignoran, este segundo curso de fundamentación de francmasonería que estamos compartiendo todos, profesores, alumnos de tantos lugares del mundo, se llama Francmasonería 3 siglos de la refundación moderna. El título no es inocente ni es casual. Trata de plantear una pregunta que trae de cabeza a mucha gente, sobre todo historiadores, pero no solo historiadores, desde hace décadas, y yo me atrevería a decir que desde hace aproximadamente siglo y medio. ¿De dónde sale? ¿Cuándo nació? ¿Cuál es el auténtico origen de este complicado artefacto ideológico, filosófico, ético, humanista, psicológico, iniciático, sociológico, cultural y sin la menor duda sincrético que hoy llamamos francmasonería? ¿Cuál es su verdadero origen? ¿De dónde procede? ¿Cuál es su fuente, su verdadero punto de partida? Y si queremos determinar hoy hacia dónde vamos los masones, que es algo que hacemos todos los días y con una urgencia cada vez mayor por la sencilla razón de que no lo sabemos y tenemos la obligación de decidirlo nosotros mismos, no parece nada descabellado tratar de averiguar de dónde venimos. 3 siglos de la refundación moderna. Este título de nuestro curso viene a sugerir que lo que sucedió hace ahora mismo 300 años en una cervecería de Londres fue muchas cosas y no fue otras. Ese título es una apuesta y una toma de posición. ¿Y desde qué punto de vista, desde qué ángulo del conocimiento humano se toma esa posición? Yo creo que sobre esto no hay ninguna duda. Desde el punto de vista de la historia. Estamos hablando de historia. Cuando nos preguntamos cuándo nació la masonería, cómo se desarrolló, cómo cambió, si es que lo hizo, en qué momentos pasó dificultades y dónde, y cómo las superó, si es que llegó a superarlas, y cómo al fin llegamos a aquella taberna de Londres en la tarde del día de San Juan de 1717,
después de la cual hay pocas dudas sobre lo que ocurrió hasta el día de hoy, estamos hablando de historia, y nada más que de historia. ¿De nada más que de historia? Aquellos de ustedes que sean masones sin duda sonreirán ante una afirmación como esa. Los masones rara vez hablamos de una sola cosa al mismo tiempo. Rara vez usamos frases de un solo sentido y con una sola interpretación posible. Nuestro entrenamiento en el lenguaje simbólico hace que tengamos una tendencia casi irresistible hacia la multidisciplinariedad, hacia el sincretismo, hacia la anfibología y hacia la multifocalidad o polisemia. ¿Qué palabras estoy utilizando? La multifocalidad o polisemia de aquello que estamos diciendo, porque desde que llegamos al segundo grado de nuestro camino iniciático, el bellísimo y apasionante grado de compañero, empezamos a comprender que las cosas nunca son solo una sola cosa, que las ideas no están iluminadas por una sola luz y que todo cambia y ofrece una realidad distinta según desde qué ángulo lo miremos. Esto es fácil de entender. Cuando hablamos de geometría, por ejemplo, los masones nunca estamos hablando solamente de líneas, ángulos, proporciones, radios o diámetros y secantes. Ese es nuestro punto de partida para un sistema de metáforas o alegorías elaboradas con símbolos. Un sistema en el cual interviene inmediatamente la filosofía y luego entra la moral y en un momento u otro las ciencias sociales y al final casi siempre solemos acabar hablando de ética. Cuando los masones hablamos de astronomía, por ejemplo, difícilmente estamos hablando solo y nada más que de objetos más o menos lejanos, planetas o bolas de gas que arden en el espacio y que parecen formar figuras. Y cuando los masones hablamos de historia, lo que estamos haciendo es echar mano de numerosas disciplinas, respetables o no. Esto es muy importante. No todo aquello sobre lo que se escribe en libros y a lo que la gente dedica años de estudio es respetable. Disciplinas respetables o no que se encuentran en las inmediaciones de la historia o a veces más lejos, pero que tienen un engarce muy claro con ella gracias al sistema simbólico que estamos habituados a usar. Así que no solamente es historia. En este asunto de la refundación partimos deliberadamente de un término que ha servido, entre otras cosas, para que este curso en el que estamos sea furibundamente criticado varias semanas antes de su comienzo por algún poseedor profesional de la verdad que no sabe vivir sin ser el niño en el bautizo, la novia en la boda, el muerto en el entierro y, si ustedes me permiten la expresión, la hostia en la misa. Hay que ver la guerra que dan quienes llevan toda la vida sin hacer otra cosa más que eso, dar guerra, perpetua y pobre guerra, que luego nadie termina de saber para qué sirve en realidad, si es que alguna vez tal guerra sirvió para algo, que eso yo no me atrevería a asegurarlo. Pero no me distraigo ni tampoco me voy a enfadar. Decía que ese término refundación sugiere como mínimo que la masonería a lo largo de los tiempos fue fundada varias veces, unas de una manera y otras de otra, quizá unas para una cosa y otras para otra, unas veces en unos lugares y otras en otros. Esto pasa constantemente en la vida de cada cual y desde luego en el mundo que habitamos. Es imposible saber cuántas veces llegaron a las costas de lo que hoy llamamos todos América antes de 1492 gentes nacidas en la ribera oriental del Océano Atlántico, la nuestra, ya procediesen de la actual Europa o del norte de África. Sin duda fueron muchas veces. Hay personas, muchas personas que tienen teorías distintas y muy sólidamente argumentadas sobre dónde nace en realidad el río Guadalquivir o el gigantesco Amazonas o el asiático Yenisei, que nace como mínimo 2 veces, o el europeo Danubio, al que le pasa exactamente lo mismo, y no digamos ya el Nilo. Hoy mismo hay una discusión muy apasionada sobre cuándo nació lo que llamamos España, y hay quien llega a decir que no nació. La razón de todo esto es muy sencilla. Tanto los ríos como los continentes como las creaciones humanas, ya sean pueblos, naciones, ideas, ciencias o grupos humanos como la masonería, para existir a efectos humanos necesitan ante todo una cosa: una definición. Es decir, una explicación comprensible para todos de qué son,
de para qué sirven, de dónde están y cuáles son sus dimensiones, sus límites y su función. Sin eso, sin la definición, en realidad da lo mismo que todas esas cosas existan o no, y sean grandes o pequeñas, viejas o no tanto. Es igual, porque ni se las entiende, ni sirven para nada en su completitud, en la definición que acabaremos dándoles cuando seamos capaces de hacerlo. Los vikingos, que alrededor del siglo X, seguramente antes, crearon poblaciones en lo que hoy es Canadá, y los pescadores norteafricanos que durante siglos y con cierta frecuencia llegaron a las islas del Caribe, como demuestran los archivos de la Casa Ducal de Medina Sidonia, estuvieron en lo que hoy llamamos América, sí, pero no la descubrieron, por usar esa expresión algo bochornosa y eurocéntrica, por la sencilla razón de que ni podían hacerlo ni lo necesitaban. No disponían de la tecnología suficiente como para crear allí poblaciones estables, ni esto sobre todo para mantener unas relaciones constantes, normales, fáciles y provechosas entre aquellas tierras demasiado lejanas y los lugares en que ellos vivían. Ir hasta allí era demasiado difícil, demasiado peligroso y, sin la menor duda, demasiado caro. Por eso fueron poco y dejaron de hacerlo cuando el clima o las evoluciones de sus distintas sociedades lo hicieron inviable. Eso dejó de ser así a finales del siglo XV. La tecnología naval, la demografía y desde luego la economía ya hicieron posible incluir a América en el mundo en que ellos vivían, que creció muchísimo en muy pocos años, y así cambió la definición de ese mundo con ese crecimiento. Los romanos de la época de Augusto no tenían ni idea de dónde nacía el Danubio, ni maldita la falta que les hacía, ¿para qué lo querían saber? Lo llamaban así Danubio, palabra que procede del indoeuropeo y que sencillamente significa río. Y les servía de frontera, de medio de comunicación o de fuente de agua para beber y para cultivar. Esa era su definición, no servía para nada más. Los desarrolladísimos y sofisticados egipcios del tiempo de Ramsés II, 1250 años antes de nuestra era, no tenían ni idea de dónde nacía el Nilo, que era el que vertebraba y daba vida a su país. ¿Para qué querían saber dónde nacía el Nilo? Su definición del Nilo era una fuente de agua y vida cuyo curso crecía y menguaba a fechas fijas, que al bajar dejaba un barro rojizo extraordinariamente fértil y que cuanto más ibas hacia el sur tenía cataratas que hacían muy difícil el paso y ya casi imposible la navegación. Sabían que más allá de la segunda catarata estaba Nubia, donde la gente era de color negro, y Kush y el reino de Punt, que se hallaban en lo que hoy sería Etiopía o Somalia o Eritrea, y allí mandaban expediciones de comerciantes y hasta ejércitos para obtener oro, piedra y maderas valiosas. Pero eran excursiones, eran expediciones que no conllevaban ni el afán de quedarse allí, ni el de comprender, entender, definir algo tan valioso para ellos como el Nilo. De eso se ocupaban los teólogos. Los egipcios, que tenían una extraordinaria habilidad para inventar dioses. Hay un egiptólogo que se llama James Peter Allen, que tiene catalogados más de 1400, y hay quien dice que se queda bastante corto. Crearon unas cuantas decenas de esos dioses para el río, el más de los popular de los cuales era el dios Hapi, y dieron el asunto por resuelto. Seguramente no podía ser de otro modo, porque entonces no era necesario hacer otra cosa. Tuvo que llegar la apasionante epidemia de curiosidad científica del siglo XIX y desde luego también la tecnología necesaria para que el ser humano definiese enteramente el río Nilo, lo mismo que la Antártida, las selvas centroafricanas o el Himalaya, o las leyes de la termodinámica, o el existencialismo, o el boom de la literatura hispanoamericana, o el dodecafonismo. Todas esas cosas o antes no existían o no era necesario entenderlas, porque como pasaba con América, no existía el contexto que les permitiría ponerlas plenamente en funcionamiento. Pero llegó un momento en que sí hubo que definirlas y así se hizo. Pero con las invenciones humanas como la masonería, la cosa se complica un poco más. El ser humano crea su historia a partir de mitos y tiene una irresistible tendencia a volver hacia ellos.
Hace más o menos 12.000 años que el hombre inventa para sí mismo y para lo que hace genealogías que con enorme frecuencia comienzan en dioses que el hombre también ha inventado a medida que los iba necesitando. Poner un dios a la cabeza de la familia, o de la tribu, o del pueblo, o de la nación, como es el caso de los judíos, o en el origen de las instituciones y sociedades que a la gente se le iban ocurriendo, como la inmensa mayoría de las instituciones religiosas, por ejemplo, amplía su definición hacia la búsqueda o ambición de lo perdurable, de lo indestructible, de lo mágico, quizá de lo eterno, aunque bien sabemos que no ha existido, ni existirá, ni existe nunca nada que sea eterno, ni siquiera el mundo y ni siquiera el universo. Y bien, ¿cuál es la definición de la masonería? Pues eso depende de cada cual. Viajemos al pasado desde hoy, vamos hacia atrás. Primera posibilidad. Si definimos la masonería como una agrupación de personas que buscan su propio perfeccionamiento y el perfeccionamiento del mundo en el que viven gracias al estudio, a la filantropía, a la tolerancia, a la empatía, a la búsqueda de la sabiduría, a la superación de diferencias políticas o religiosas mediante el uso de un sistema simbólico y mediante la metáfora de la construcción, entonces está claro que la masonería nace en Inglaterra muy a finales del siglo XVII o a principios del siglo XVIII. Parte de realidades anteriores, existentes o no, que eso es otra cosa. Pero si nos atenemos a la definición que les acabo de dar, su fecha de nacimiento es esa. Eso es lo que queremos decir cuando hablamos de refundación moderna. Eso es lo que celebramos este año. Segunda posibilidad. Si entendemos por masonería la aparición de grupos organizados de constructores libres que se dotaron a sí mismos de determinadas reglas y que poco a poco, gracias a la prosperidad, crearon una forma de vida, unas normas de comportamiento moral, unas conclusiones que acabarían por poderse llamar filosóficas y aún éticas, y aún un sentido de la trascendencia que les distinguía de cualquier otro grupo profesional, debemos irnos a la Edad Media europea, seguramente entre los siglos X y XI. Ahí es cuando empieza la masonería bajo esa definición. Y tercera posibilidad, si definimos la masonería como un grupo de gente habilidosa que sabía construir cosas para meterse dentro, fuera como fuese, no tenemos ningún problema en irnos al final del período mesolítico, hace unos 11.500 años, antes de la invención de la escritura, de la agricultura, de la domesticación de animales y plantas, y antes incluso de la invención de las aldeas. Uno de los ejemplos más asombrosos es este, Göbekli Tepe, en el norte de Turquía. No sabemos quiénes lo construyeron ni para qué. Queremos creer que era una especie de templo, pero eso es una deducción nuestra por simple analogía con otros lugares de los que sabemos más. Pero la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es. Ahora bien, si sabemos, gracias a las dataciones científicas, que aquellos prodigiosos locos que usaban herramientas de piedra pulimentada y que no sabían cultivar el trigo, levantaron y labraron primorosamente todo esto 8.300 años antes de que los egipcios empezasen a pensar en que si ponían unas piedras encima de otras y cada vez menos piedras y cada vez más arriba, igual les salía una pirámide. Estamos en el 18. Me refiero a la diapositiva y no al siglo. Creo que lo han entendido. Podemos escoger, pues, repito, esto es 8.300 años más viejo que la primera pirámide de Egipto, ¿eh? ¿Dónde es? En la frontera entre Siria y Turquía. Podemos escoger, pues, la definición de masonería que queramos. Nadie nos lo va a impedir y siempre vamos a encontrar a gente que esté de acuerdo con lo que se nos ocurra a cada uno, sobre todo si tiene cierto aroma de misterio y todavía más si lo que nos ocurre es adornar el origen de la masonería con dioses, héroes, mitos antiquísimos y diversas variedades de milagros.
Esto tiene éxito. Lo ha tenido siempre y ha ocurrido infinidad de veces. Sin ir más lejos, el pastor presbiteriano James Anderson, firmante principal del primer texto fundamental de la masonería moderna, las célebres Constituciones de Anderson, cuya primera edición es de 1723 y que llevan su nombre, sitúa el origen de la masonería en el mismo inicio de la creación. Mantiene que los 7 días de que habla el Génesis fueron 7 días naturales y literales de 24 horas cada uno. Fecha la creación del hombre en el año 4003 a.C. Afirma que Adán fue el primer masón y que enseñó a sus hijos la geometría, gracias a lo cual Caín acabó construyendo una ciudad. Según Anderson, Noé también era masón y construyó su arca de madera, eso es verdad, pero conforme a la ciencia geométrica y a las reglas de la masonería, con lo cual se le admite como aprendiz en logia. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, eran masones los 3, lo mismo que Abraham, Isaac, Jacob, Esaú y desde luego Moisés, a quien el mismísimo Dios habría nombrado gran maestro de la masonería. Y tengan ustedes en cuenta una cosa, Anderson dice esto completamente en serio. Lo cree de verdad, lo considera no una invención, aunque más que probablemente se lo estaba inventando mientras lo escribía, o se lo había inventado antes. Pero no lo considera una invención, sino una deducción, o mejor todavía, un descubrimiento, lo cual lo equipara al buen Anderson con los incontables redactores de textos sagrados de todas las religiones de la historia, desde los que escribieron la Biblia hasta Joseph Smith, creador de los mormones, o desde luego Ronald Hubbard, inventor de ese maravilloso negocio que es la cienciología. Anderson, como todos los demás, está tomando prestadas tradiciones de otros. Atención a esto, por favor, porque es la clave de muchas cosas. Pronto volveremos sobre las tradiciones. Y las está adaptando a lo que quiere contar. Y considera el resultado coherente con su fe, de la que ni sabe, ni puede, ni quiere librarse. Y desde luego cree que es el resultado que obtiene no es traidor a la verdad histórica, sino completador y perfeccionador de esa misma verdad en la que él cree sin dudarlo. Para Anderson, Adán, Eva, Noé, los 3 hijos de Noé y hasta Moisés son personajes históricos tan ciertos y tangibles como el rey Jorge I o el pretendiente Jacobo Estuardo o el primer ministro Sir Robert Walpole, un profesional del soborno que era quien de verdad mandaba cuando vivía Anderson. ¿Era verdad lo que Anderson contaba? No, no lo era. ¿Tiene eso alguna importancia para el relato histórico de la masonería? Pues tampoco, porque eso depende de la definición que queremos dar de nuestra institución. Quienes hoy día crean que Adán y Noé y la serpiente y la manzana y el diluvio existieron de verdad, pues probablemente darán por buenas las cosas tan curiosas que decía Anderson y allá ellos con su conciencia. Quienes hoy sabemos que todo eso son, por llamarlo cariñosamente, tradiciones engarzadas en un relato poético y metafórico sobre el origen del mundo, como hay tantos, pues nos limitaremos a considerar que lo que escribía Anderson con tanta soltura forma parte de una definición de la masonería que tendrá que ver con muchas cosas, pero desde luego no con la historia ni con la verdad de los hechos. Una definición que no es la nuestra, por lo menos no es la mía. Y ahora llegamos a la primera pregunta importante. ¿Es posible conjugar, armonizar, unir las 3 definiciones que hemos dado? Hay muchas más. La del Mesolítico y o Adán, la medieval y la del siglo XVIII. ¿Se puede construir un relato coherente que incluya esas 3 opciones y otras más que andan por ahí volando? Para intentarlo tendríamos que hacer una cosa que los masones hacemos con frecuencia, que es tratar de ponernos de acuerdo en algo. Porque es una malísima costumbre, como todos sabemos, mezclar churras con merinas, vino blanco con vino tinto, cuentos con la realidad y peras con manzanas, como habría dicho la por tantos motivos ilustre y sapientísima política española doña Ana Botella Serrano.
deberemos encontrar algo que esas tres definiciones tengan en común. Algo que las haga coherentes entre sí, que las tres compartan, porque si no es así, acabará pasándonos lo que al pastor Anderson, que se puso a definir la masonería moderna, pero empezó hablando de Adán y Eva, con lo cual hoy en día, pero también entonces, provocaba como mínimo miradas de cierta lástima y educados carraspeos entre quienes le escuchaban decir aquellas cosas. ¿Qué debemos intentar al menos buscar que sea común a las tres definiciones que hemos dado? En mi opinión, solamente puede ser una cosa: la verdad de los hechos. Distinguir entre qué ocurrió y qué no ocurrió. ¿Qué podemos demostrar y qué no? Me gustaría recordarles lo mismo que en el curso de fundamentación del año pasado, las palabras que dijo ya al final de su vida, en 1959, el filósofo británico Bertrand Russell, uno de los más grandes sabios que ha dado la humanidad. Dejó un mensaje para las generaciones venideras y dijo esto: cuando estés estudiando cualquier materia, pregúntate a ti mismo únicamente cuáles son los hechos y cuál es la verdad que los hechos revelan. Nunca te dejes desviar, ya sea por lo que tú deseas creer o por lo que supones que te traería beneficio si fuese creído por otros. Observa única e indudablemente cuáles son los hechos. Pues bien, vayamos a los hechos. Hay construcciones en piedra y por lo tanto constructores dedicados a tallar piedra desde hace milenios. ¿Cuántos milenios? Pues no lo sabemos. Si se esperan ustedes unos 10 o 12 años, estaremos en condiciones de contestar esa pregunta con más exactitud que ahora, porque lo de Göbekli Tepe nos tiene a todos en un sinvivir. Esto que ven no es piedra, porque allí no había, solo arena y barro para hacer adobe. Esto es Sumer. Y esta antigua excavación que ven, como algunos algunos quieren imaginar así, es mucho más bonita, es la ciudad de Eridu, que se fundó aproximadamente hace 6.900 años. Esta vieja ciudad de Eridu es aproximadamente 4.200 años más joven que los misteriosos círculos de Göbekli Tepe y las maravillosas columnas en forma de T, enormes y extraordinariamente finas, que se partían casi con mirarlas. Esto que ven ahora son menhires, es decir, lo que en mi tierra llamaríamos cachos de piedra tallados poco menos que a golpes con otras piedras. Estamos en el 29 y aquí sí que no hay ninguna posibilidad de equivocarnos con el siglo. Menhires. Fíjense ustedes qué primitivismo, qué tosquedad en comparación con Siria o Mesopotamia. Están en Karnak, en Francia, y fueron levantados y alineados, son como unos 3.000, hace aproximadamente 6.000 años. Ni que decir tiene que los menhires se han hecho muy populares gracias a uno de los más tremendos anacronismos de la historia del cómic, pero no seré yo quien critique al buen Obélix, que en su tiempo seguía una moda urbanístico-decorativa que ya tenía 4.000 años de vieja, ante las cosas que algunos alcaldes ponen hoy en día en algunas rotondas. Este menhir megalítico está en Boadilla del Monte, en Madrid. Sin duda me quedo con el gusto estético del buen Obélix. Esto, que tiene ya una pieza que hace de tejado, es un dolmen, está en Galicia, en Axeito, y es ligeramente posterior. Estos, que forman el montón de piedras económicamente más productivo del mundo, están en Stonehenge, en Inglaterra. Se construyeron alrededor del 3200 antes de nuestra era y en realidad era así. Este es un menhir labrado con forma humana, tiene algo menos de 4500 años y ¿alguno de ustedes sabe dónde está? ¿Adrià? Está en Mollet del Vallès, cerca de Barcelona. Ya, pero es que esto, que es de una extraordinaria delicadeza, de un extraordinario gusto artístico y además de una enorme dificultad, porque son moles de piedra enormes pero muy delgadas que se parten con enorme y tremenda facilidad, es 3 veces más antiguo, el triple, que el dolmen de Mollet del Vallès, y tiene el doble de edad que los pedruscos de Karnak. Así que ya les digo que no sabemos bien cuándo empezó todo, ni tampoco por qué. Pero hay una obviedad. Nada de esto lo podía hacer una persona sola. Es imposible,
imaginar a un señor del sol udrense paseando tranquilamente por lo que pronto sería el carrer de Sant Jordi en Mollet del Vallès, un día del Paleolítico Superior a primera hora de la mañana, y de repente se tropieza con una piedra grande y dice: mira, que cosa més bonica. I si fem unes ratlles per aquí amb aquesta piedra petita i dura de sílex polit que porto casualment. Quiero decir con esto que el trabajo de la construcción, desde sus primeros balbuceos históricos, necesitaba gente, bastante gente que lo hiciera. Es imposible que fuese un trabajo individual. Gente organizada que con toda probabilidad se repartiría el trabajo según sus fuerzas y sus habilidades, que seguiría una idea previa común. Alguien habría inventado aquello, alguien habría hecho los planos, y que estarían, es lógico suponer, dirigidos o coordinados o mandados o lo que ustedes quieran por una o varias personas, fueran quienes fuesen. Esto basta para concluir que aquellos constructores de Göbekli Tepe o los de Karnak o los de Stonehenge o los de Mollet del Vallès eran masones como Adán y como Noé. Pues eso depende de la definición que ustedes quieran darle a la masonería. A mí me parece que no. Eran gente que construía cosas. No es lo mismo lo uno que lo otro. Pero vamos avanzando, que hay muchos datos interesantes. En el curso del año pasado dedicamos un buen rato a hablar de los grupos de constructores muy compleja y detalladamente organizados que hubo en Egipto, de los Oikoumodoi Kai Technitai de Grecia y naturalmente de los Collegia Artificum y los Collegia Fabrorum romanos. Los Artificum reunían, por así decir, a los peones de obra, y los Fabrorum eran asociaciones de obreros especializados, maestros de obras y en algún caso también arquitectos. De estos colegias se sabe mucho. Está probado que duraron alrededor de 800 años hasta el colapso del Imperio Romano de Occidente, y eso es en el año 476, siglo V. Los colegia agrupaban a la gente según su trabajo, y ya Cicerón nos dice que los de los constructores, es decir, los Fabrorum, ocupaban la cúspide de la pirámide laboral, lo cual es prueba de la enorme importancia que los romanos concedían a la arquitectura, lo mismo que siglo más tarde harían las gente que levantaban catedrales románicas y góticas. Dice Cicerón que ese prestigio se debía no tanto a la utilidad económica de lo que hacían los arquitectos, que era mucha, sino que había en ellos una prudencia, una sabiduría y un peso intelectual que los demás no tenían, o tenían en menor grado. A lo largo de los tiempos, los colegia funcionaron de manera muy diversa. En determinadas épocas se convirtieron en poderosos pseudo-sindicatos con un poder político enorme, y hubo que meterles en cintura o por lo menos intentarlo. Julio César fue uno de los dirigentes romanos que pensaron que aquellos constructores presuntuosos y chantajistas se estaban convirtiendo en un Estado dentro del Estado, que hacían peligrar la estabilidad política de Roma, y los prohibió. Otros emperadores trataron de ganárselos, de convencerlos, de destruirlos, de pasarlos a cuchillo, de todo lo que a ustedes se les ocurra. Pero es que los Collegia Fabrorum, como dice entre otros Marco Vitruvio, que era uno de ellos, el mayor teórico de la arquitectura de la antigüedad, tenían una organización que quizá a ustedes, sobre todo a aquellos de entre ustedes que sean masones, les suene de algo. Cada colegio debía estar presidido por un magíster o maestro y 2 decuriones que ejercían la autoridad en los demás. Cada colegio tenía oficiales como un tesorero, un secretario y un guardasellos. Se reunían en secreto y en secreto transmitían y se transmitían las reglas y conocimientos de su arte, conocimientos que juramentaban no revelar. Y se ingresaba en los colegia mediante algo muy parecido a un rito iniciático o de paso. Además de eso, ejercían el socorro mutuo entre los miembros y llevaban a cabo numerosos ritos, sobre todo de carácter funerario. Y enterraban a los miembros de la organización bajo los emblemas de su oficio, que eran el compás, la escuadra y el nivel. De algo nos suena esto, yo creo, ¿no? Cuando en 1878 se descubrieron en Pompeya
las ruinas del Collegium de Constructores de la localidad, aparecieron obras de arte que habrían puesto los pelos de punta a cualquier masón, porque la abundancia de símbolos idénticos a los que nosotros usamos hoy era asombrosa. En el siglo XIX, ilustres pensadores como Carl Christian Friedrich Krause, Johann Gottlieb Fichte o Friedrich Heldemann, los tres masones, no tenían la más mínima duda sobre la relación directa, ininterrumpida y casi genealógica entre los Collegia Favorum romanos y las corporaciones de canteros medievales. Para ellos, a los constructores romanos solo le faltó decirles a los de la Edad Media la célebre frase de Darth Vader: yo soy tu padre. Pero hoy día eso se sostiene mal. No es posible probar no ya una descendencia o una evolución continuada y generalizada de unos grupos a otros. Es que hay serias dificultades para demostrar siquiera contactos entre los romanos y los canteros medievales. La línea histórica se interrumpe con una brutalidad que se ha visto muy pocas veces en la historia de la humanidad. En los años finales del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa y se termina de derrumbar, las 2/3 partes de Europa sufren algo bastante parecido a una glaciación o a una catástrofe nuclear, como decíamos en el curso del año pasado. Tengo que repetir algunos conceptos del curso del año pasado, pero aquí hay mucha gente que no estaba entonces. Las estructuras políticas y sociales del imperio desaparecen. La unidad cultural se hace pedazos. Las vías de comunicación se interrumpen o se destruyen. Numerosas ciudades se despueblan o quedan reducidas a la categoría de aldeas en medio de ruinas. La demografía sufre una catástrofe que Europa no volverá a ver hasta 900 años después, cuando la peste negra se lleve por delante a la 1/3 parte de la población de Europa. Pero es que se dice pronto, a finales del siglo IV, cuando el imperio ya estaba averiado pero vivo, la población europea era aproximadamente de 56 millones de personas. En el año 650, 2 siglos después del colapso del imperio, era de 18 millones de personas. Eso es menos de lo que hoy tiene Rumanía. Todavía en el año 1000 apenas llegaba a los 25 o 26 millones. ¿Es o no es una catástrofe nuclear? La esperanza media de vida era, por ejemplo, en lo que hoy llamamos Inglaterra, de menos de 30 años. Una persona de 50 años era una anciana. El horizonte geográfico de la mayoría de la población europea era de entre 25 y 30 kilómetros cuadrados, nunca salían de allí. Nacían, crecían y morían en el mismo sitio. La mayor parte de las gentes del interior no es que no hubiesen visto nunca el mar, es que no sabían que existía. El sistema educativo no es que tuviese problemas, es que sencillamente desapareció. Las comunicaciones en el continente se limitaron a las viejas vías romanas, muchas veces impracticables porque ya nadie se ocupaba de repararlas. Y esas hileras de piedra desgastada atravesaban cientos y cientos y cientos de kilómetros de descampados, de páramos, de bosques impenetrables en los que no había absolutamente nadie. En la península ibérica, por ejemplo, había regiones enteras en las que no había nadie, sencillamente no había nadie. Eran despoblados, como ocurría en buena parte de Castilla y León. Cuando los musulmanes desembarcan en Cádiz en el 711 y ponen en fuga a los visigodos que trataron de detenerlo, llegaron a Asturias casi en automóvil. ¿Por qué? En un tiempo tan breve, porque no había nadie que se les opusiera, o poquísima gente. Un ejemplo curiosísimo, en la primera mitad del siglo VI, cuando aún no habían pasado ni 50 años desde el colapso del Imperio Romano, el emperador de Constantinopla o Bizancio, como ustedes prefieran, Justiniano, decidió que su misión en la vida era recuperar los territorios que había gobernado Roma. ¿Y saben ustedes qué pasó? Pues que lo consiguió. Justiniano, gracias a su general favorito, un gran genio militar que se llamaba Belisario, conquistó en apenas 30 años
toda Italia, toda la costa del Adriático, lo que hoy es Croacia, Eslovenia, la mitad de Serbia, todas las islas del Mediterráneo, las 3/4 partes del norte de África y en la península ibérica aproximadamente el cuadrante sureste desde Huelva a Valencia con esquina en Ciudad Real o en Toledo. En 30 años. ¿Se dan ustedes cuenta de que a los romanos de antes conquistar todo eso les había llevado aproximadamente 2 siglos? ¿Cómo pudo hacerlo Justiniano? Pues por la sencilla razón de que los enemigos que se encontraba eran muy pocos, estaban muy lejos unos de otros, estaban divididos entre sí, y esto sobre todo apenas había nadie más en las inmediaciones. Para colmo, una epidemia de peste procedente del delta del Nilo devastó prácticamente Europa entera, desde Palestina a Inglaterra, a mediados del siglo VI, y por 2 veces. Justiniano no combatió una, sino varias veces contra los vándalos, los visigodos, los ostrogodos, los eslavos, los llamados moros del norte de África, y menos mal que logró una paz relativamente estable con los pelmazos de los sasánidas, es decir, los persas, que lo empujaban desde el este. Pero aquello fue flor de un día. No duró. 20 años después de la muerte de Justiniano, los lombardos invadieron Italia con toda facilidad, los ávaros cruzaron el Danubio, los eslavos vinieron detrás, y el imperio bizantino, arruinado por un éxito militar que sencillamente no se podía pagar, se encerró en su caparazón durante 200 años, y la Europa occidental se sumió en la oscuridad. Cuando los lombardos Luitprando se anexionaron el exarcado de Rávena en el Adriático, que era la última luz de la cultura bizantina que brillaba en Italia cerca de Venecia, y se apropiaron también de lo que ya se llamaba el Ducado de Roma, se encontraron en la ciudad eterna con un poblachón en el que malvivían alrededor de 35.000 personas, incluido el Papa. Eso es algo más de la mitad de los habitantes que hoy tiene Moya del Vallés. Y es más o menos los mismos que tiene Castro Urdiales, Játiva, San Roque, Valdepeñas o Sitges. Eso era Roma. 2 siglos antes había allí 650.000 habitantes. Y un siglo más atrás, 1,5 millones. Como decíamos el año pasado, sucede entonces algo terrible. Muchísimos europeos pierden la conciencia de su situación espacio-temporal, geográfica si ustedes quieren. Sencillamente no saben dónde están. En muchos casos tampoco saben qué año es. Ya nadie se lo dice. Muy poca gente sabe qué hay más allá del monte que se ve en el horizonte, si es que hay algo. No hay mapas, nadie hace los mapas. Y los pocos que se conservan estaban, como ahora veremos, encerrados y olvidados, cuidadísimos, eso sí, pero en el congelador cultural de los monasterios benedictinos. Y la gente, como es natural, sustituye el conocimiento que no tiene por fábulas de países imaginarios llenos de monstruos que se inventaron en muchísimos sitios. Los únicos que tienen una idea más o menos fiable de cómo eran las costas de Europa, sobre todo las atlánticas, eran los vikingos, que se dedicaron a partir del siglo VIII a saquear las ciudades costeras europeas, porque en el interior no se atrevía a meterse nadie. Esto es lo fundamental. Los viajes se convirtieron en un acto de heroísmo que intentaban muy pocos, los que tenían armas y escolta numerosa, porque una de dos: o te asaltaban y te mataban no tanto bandas de forajidos como de muertos de hambre, o con mucha más frecuencia se te comían los lobos, que es así de sencillo. No era nada fácil viajar de un sitio a otro. Europa se convirtió en un archipiélago de ciudades y pueblos autosuficientes económica y alimentariamente, por lo general muy distantes entre sí, sobre todo en el interior del continente. Pueblos y ciudades cuya principal obsesión era defenderse de los que pudieran llegar a quitarles lo poco que tenían. Ninguna autoridad en realidad había sustituido a la romana. Los reinos germánicos eran una pura entelequia que iban y venían y se invadían y se enfadaban. Era un verdadero culebrón, eran muy frágiles.
Aún no se había constituido el sistema feudal que vertebraría otro modo de producción sucesor del esclavista, y no había, en resumen, prácticamente nada. Nada. Lo vuelvo a decir, era algo muy parecido a una hecatombe nuclear. Bien. En estas condiciones, ¿quieren ustedes decirme cómo se transmite la estructura social, iniciática, intelectual, profesional y hasta religiosa en algunos casos de los Collegia Fabrorum o Artificum Romanos a los gremios de canteros del siglo XI? ¿Cómo pudo hacerse eso? Desde el punto de vista sociológico es materialmente imposible. Hay como mínimo 2 siglos en los que sencillamente el hilo de la historia de Europa se interrumpe, se rompe. Desaparecen casi todos los sentidos de la vida humana. No hay transmisión del conocimiento, no hay comunicaciones, no hay a quien pasar el testigo, a quien enseñar lo que uno sabe, si es que lo sabe. Pero es que además salta a la vista. Si los constructores romanos, sucesores de los griegos, que a su vez eran alumnos de los egipcios y todos juntos a la vez, hubiesen logrado transmitir por medios, ya digo, inimaginables, sus métodos de funcionamiento, sus estructuras profesionales y grupales a los canteros medievales, hombre, es evidente que les habrían contado algo más. Es evidente que les habrían transmitido también su técnica, sus conocimientos profesionales, su manera de trabajar, incluso, ¿por qué no?, su estilo o la calidad de su trabajo. Eso pasó en Grecia, Egipto, Roma. Pero eso sucede entre el Imperio Romano, en el salto de Roma a la Edad Media. ¿En serio? ¿No se dan cuenta ustedes de que pasamos de esto, que es el teatro romano de Mérida, que en realidad era así? Pasamos a esto. Quintanilla de las Viñas, una de las joyas del arte visigótico en España, 300 años después. Y es uno de los ejemplos más bellos de la arquitectura de aquellos de aquellos señores del norte. ¿No ven que pasamos de esto que hicieron los griegos, que es el Laoconte del siglo II antes de Cristo, o de esto, que es el sarcófago Ludovisi del siglo III, ya con el Imperio enfermo, a esto, que es de la misma ermita visigótica del siglo VII? Y aquí los profesores de arte de segundo de facultad entran en éxtasis ante la belleza. No sé, está bien, ¿no? Pero es que ¿cómo pudieron olvidarlo? ¿Cómo se hacía un trépano, no un bulto redondo? ¿Qué transmisión hubo de rituales, estructuras y formas de sociabilidad si la altura técnica del trabajo que hacían, bueno, no se transmitió en lo más mínimo? Y ahora llegamos a otra pregunta fundamental. ¿Seguro que esto que les cuento fue así? No. No es seguro. Mejor dicho, sí lo es, pero en términos generales. Sí, pero no siempre. Sí, salvo excepciones. En la historia hay muy pocas cosas que sean enteramente blancas o negras. Siempre hay alguien que hizo aquello que no se podía hacer porque era imposible. Otra cosa son las consecuencias que esas excepciones tuviesen. Pero un pescador bereber arrastrado por los alisios que llega a la isla de Antigua o a las Islas Vírgenes o a las Bahamas, tenemos un alumno en las Islas Bahamas, no descubre América. Llega a un sitio que no sabe lo que es, se encuentra con gente rara a la que no entiende y con mucha suerte años después logra volver a casa y dice: he estado en un sitio que está lejísimos y para llegar allí he pasado más hambre que el perro de un ciego, así que no vayáis, que no merece la pena. Unos cuantos vikingos que van de excursión a ver qué pueden saquear y que se quedan atrapados por el frío en una tierra que hay un poco más a la izquierda de Groenlandia tampoco llegan a Canadá, llegan a un sitio que no tiene ninguna importancia histórica. Y un obispo emprendedor que en el pleno follón, en pleno marasmo del siglo VII, decide irse primero a Galia, es decir, a Francia, y luego a Roma 4 veces, para contratar gente que supiese construir edificios de piedra y también para comprar sedas, objetos litúrgicos, patenas, esas cosas que tienen los clérigos. Ese obispo no es una demostración de nada.
es un pescador bereber, es un vikingo. En cualquier caso, es un héroe con muchísima suerte porque salió vivo de semejante disparate, no se lo comió nadie. Benedict Badusen o Benedict Biscop, este señor, que es evidentemente retratado en un mosaico o en una tabla de estilo bizantino. Biscop significa obispo y Benedict hace pensar que algo tuvo que ver con la orden de San Benito, que era la única que mantenía abierto encendida la antorcha. La antorcha, la llama del futuro de Europa. Benedict Biscop hizo todo eso y fundó 2 monasterios, los primeros que se construyeron en piedra en Gran Bretaña. Eso no es extraordinario, los benedictinos estaban fundando abadías por todas partes, allí donde podían. Pero es que Monseñor Biscop fundó los monasterios de San Pedro y San Pablo nada menos que en Monkwearmouth, en Sunderland, y el otro en Harrow, que están a 2 pasos de Escocia, arriba del todo a la derecha. Mejor ni pensar por dónde llegó este hombre a Francia y a qué parte de Francia, y luego a Roma, con Europa hecha una selva. ¿Y cómo volvió el pobrecito? Y eso 4 o 5 veces. De esos 2 monasterios o abadías queda muy poco del siglo VII. Esta imagen que les traigo no es especialmente buena, pero muestra la antigua entrada del nártex de la abadía. Ahí está ese arco de medio punto, que era de lo poco que se conservaba de la antigüedad y de la colosal arquitectura romana, entre otras cosas, porque un arco de medio punto es lo más fácil de hacer que hay. Puestos a dibujar arcos es el más sencillo. Biscop es una excepción. Es un Robert Stanley, un Miguel de la Cuadra Salcedo, un aventurero asombroso, pero una excepción. Su gesta no tuvo consecuencias apreciables en la historia de la arquitectura británica, ni se fundó ninguna hermandad de picapedreros en Northumberland, a partir de aquellos galos raros que llegaron de no se sabe dónde, que en el mejor de los casos serían, yo creo que hasta merovingios, que es lo peor que se podía hacer en aquel momento, contratados por el tal Biscop para construir aquellos edificios. Salvo que comiencen a aparecer repentina y rápidamente Göbekli Tepes del siglo VII por toda Europa, algo francamente poco probable, creo que va quedando claro que el primer gran agujero negro en términos científicos de la historia de la masonería es incontestable. Si se interrumpe durante 200 años la transmisión del conocimiento humano, si se produce un retroceso clamoroso en términos demográficos, culturales, comunicacionales, técnicos, artísticos y desde luego sociales, hombre, no va a haber sido precisamente la masonería la excepción, la única institución que no sufrió todo eso y que siguió evolucionando tranquilamente, desde los romanos hasta los ostrogodos y los visigodos y luego los francos y los carolingios y por ahí seguido hasta el románico y el gótico, sin que le pillase ni un maldito catarro en todo ese tiempo, que es muchísimo tiempo, porque es desde el colapso de Roma hasta los primeros ensayos del románico pasan 700 años. ¿Cómo se transmite algo? Es lo único que se transmite durante todos 700 años en Europa, por favor. Eso no puede ser. Estamos, digámoslo de una vez, ante una tradición inventada, al estilo de las que define el gran historiador británico Eric Hobsbawm, uno de los pensadores fundamentales del siglo XX, en uno de sus grandes libros que se titula precisamente así, La invención de la tradición. ¿Y eso qué es? Pues exactamente lo mismo que hizo Anderson con Adán y con Noé. Un relato creado posteriormente para explicar lo que no podía explicarse con la verdad de los hechos. Hobsbawm demuestra que entre 1870 y 1914 se inventaron en Europa cientos de tradiciones, sobre todo relacionadas con la política y con las formas de Estado y con los rituales y con los honores, y se refiere expresamente a la masonería algunas veces. Dice que en los diversos tipos de tradiciones inventadas están aquellas que, cito, buscan establecer o legitimar instituciones, estatus o relaciones de autoridad, y también las que tienen como principal objetivo la socialización, inculcar creencias, sistemas de valores o convenciones relacionadas con el comportamiento. Exactamente así es. Exactamente así es. Imaginemos la cara que pusieron los ya bastante evolucionados
sofisticados, reglamentados, económicamente, poderosos, y moral y consuetudinaria e iniciáticamente muy avanzados y sutiles masones de principios del siglo XV, cuando ya parecía no haber límites para llevar a la piedra la imaginación o la construcción de los templos. Ustedes han visto el gótico Tudor, el gótico perpendicular británico. Eso es, contraviene las leyes de la física, es precioso, pero nadie se explica cómo se mantiene en pie, porque tendría que caerse y no se cae. Sabían hacer lo que quisieran hacer. Pues aquellas gentes de repente se encuentran guardado, iba a decir en un congelador, casi es un congelador, en la abadía de Saint-Gall, en Suiza, una copia de los 10 libros de arquitectura, el tratado que escribió Marco Vitrurio Polión en tiempos de Julio César, 1400 años antes. Es la más gigantesca obra sobre el arte de la construcción de toda la antigüedad. La sabiduría y la capacidad didáctica de aquel romano eran descomunales. Lo pueden encontrar ustedes en internet en cualquier momento y es apasionante. Y los masones del siglo XV, al leer aquello, debieron de decirse: oye, pues a este tío hace muchas cosas que nosotros no hemos hecho nunca, como por ejemplo puertos, foros, teatros, palestras, atrios, templos circulares, casas de campo, termas y tal. Pero oye, ¿cuánto sabía este hombre? Parece de nuestro gremio. Y ya está, de sentirse herederos a sentirse sucesores, hay un paso muy pequeño, de considerar a Vitruvio un sapientísimo arquitecto, a tomarse ellos mismos por continuadores y descendientes de aquel señor de manera ininterrumpida durante 15 siglos, no hay más que un poco de audacia y un poco quizá de cara dura. Eso es una tradición inventada. Un momento, yo no estoy seguro de que aquellos masones, todos aquellos masones, que eran muchos y muy variados, de repente se pusiesen de acuerdo en repetir que ellos habían leído desde niños el libro de Vitruvio y que sus cofradías de constructores eran continuación directa y bisnieta legítima de los Collegia Fabrorum. Sé de muchos que lo dijeron entonces, sé de muchos más que lo dijeron después, como Krause y Fichte, y sé también de muchísimos más que lo dicen hoy con toda seriedad. Pero a mi modo de ver eso es imposible. Eso es imposible. Es una tradición inventada, tan inventada como la de Adán, tan inventada como la filiación directa e ininterrumpida de los templarios con los masones. Esta se inventó alrededor de 1750, tan inventada como las pretensiones caballerescas del caballero Ramsay, tan inventada como las genealogías de la Biblia. Son tradiciones inventadas con otro fin. Es una ampliación de la definición de la masonería que busca, como decía Hobsbawm, legitimar instituciones, estatus o relaciones de autoridad mediante el recurso de transformar una devoción, una simpatía, una afinidad, una coincidencia o una querencia con una identificación, con una identidad y una sucesión histórica. ¿Eso está mal? ¿Hacer eso está mal? En términos históricos sí está mal, porque falta a la verdad de los hechos, que decía Bertrand Russell. Pero la mente humana rara vez se limita a los estrictos límites del método científico. Y esto lo vemos todavía mejor en el caso del segundo agujero negro, voy acabando, del relato masónico, que es el que hay en el paso de los masones aceptados a los masones especulativos. Término británico bastante impertinente y asquerosito este de especulativos, con el que solemos definir a la masonería refundada a partir del siglo XVIII y que a mí me gusta más llamar masonería filosófica o masonería del pensamiento. Pero bueno, especulativos. Partimos de la base comúnmente aceptada de que los gremios de constructores entran en decadencia a partir del siglo XVI. Vale. No solo porque dejen de construirse catedrales. En Europa hay alrededor de 400 edificios góticos significativos. No son más que 400. La mayoría son catedrales, pero también hay palacios, lonjas, abadías, cosas así. No solo por eso, sino porque la arquitectura ya puede estudiarse con más facilidad que antes, con cierta facilidad. Es posible estudiarla en las universidades. Los valiosos secretos de la construcción dejan de ser secretos y las asociaciones profesionales de albañiles, constructores y arquitectos, las famosas logias, empiezan a quebrantarse porque sencillamente se quedan sin trabajo. ¿Esto ocurre así en todas partes? No. ¿Ocurre simultáneamente en toda Europa?
No. ¿Ocurre cuando ocurre con la misma intensidad en todos los sitios? Tampoco. Es otra afirmación muy mayoritariamente admitida, que las logias de constructores, para sobrevivir y para mantener la sociabilidad que habían creado, y que iba mucho más allá de las simples habilidades manuales y de los conocimientos de la técnica, de la arquitectura, admitieron entre sus miembros a personas ajenas al oficio, pero que querían participar de ese todo lo demás que supuestamente se había ido creando, yo creo que se había ido creando, como había sucedido en la Roma antigua. Esto habría sucedido entre mediados del siglo XVI y la célebre fecha de 1717. Y aquí se abre la discusión entre historiadores. Esto es un masón aceptado. Parece que mira la piedra con un poco de repelús, ¿verdad? Las grandes teorías son dos. La de la transición, que es la que establece, sigamos con las palabras del principio, la que define una evolución de las logias continuada y natural gracias a la admisión de aceptados desde la Baja Edad Media hasta 1717, y la que sostiene que no, que esa evolución no se produjo, que la masonería desapareció de la faz de la tierra y que lo que sucede en Londres en 1717 es, una vez más, la invención de una tradición. Un grupo de burgueses acomodados habrían decidido disfrazarse de albañiles medievales y reunirse no para levantar muros y enlucir paredes, que se mancha uno muchísimo, sino para dialogar y buscar puntos en común por encima de sus diferencias políticas o religiosas, como según la tradición hacían los masones medievales. ¿Cuál de las dos teorías es cierta? Pues eso depende de la definición, lo que decíamos al principio. Depende de la definición que ustedes quieran hacer suya de la masonería. Porque en ese agujero negro del 16-17 hay de todo. La explicación más difundida es la que acabo de exponer, la de la transición, según la cual hay un hilo no interrumpido entre los canteros medievales y las logias de aceptados del 17 y luego del 18, gracias a la integración de personas ajenas al oficio. Esto es lo que defendió siempre un prestigioso masón, Harry Carr, muerto en 1983. Pero también hay fábulas como lo de las Magistri Comacini, que era una especie de sabios errantes, y teorías más o menos sujetas a las pruebas, como las de Eric Ward, que rechaza la idea de la transición y para ello utiliza, curiosísimamente, métodos lingüísticos o semiológicos parecidos a los que usa John Robinson en su libro Nacidos en la Sangre. Están los que atribuyen la transformación a una causa netamente religiosa, como Colin Frederick Walter Dyer, los que buscan el origen en Escocia, como David Stevenson, que tiene un libro prodigioso sobre esto, y en fin, los que piensan que no hay un solo origen, sino varios, y en diferentes sitios, y en diferentes momentos. Pero hay un hecho incontrovertible. La masonería, que nace a principios del siglo XVIII, es un fenómeno netamente británico, en primer lugar, y es hija de la Ilustración, de las luces y de la razón. Y si no es hija única, desde luego es hija primogénita y desde luego hija predilecta. La primera corbata masónica que yo tuve en mi vida, corbata que me puse poco porque era un color azul marino y tenía unas escuadras y compases de color amarillo chillón que llamaban la atención desde 7 kilómetros y me daba cosa. Esa primera corbata me la regaló uno de mis mejores maestros y hoy profesor de este curso, Adrián McLeeman, que va a intervenir después de mí. Me la trajo de Escocia. La compró nada menos que en la Mother Lodge número 1 de Edimburgo. Esa. Y me dijo: esa logia guarda archivos y actas ininterrumpidamente desde 1591. No recuerdo ahora mismo si 91 o 99. 99. Bueno, lo vamos a discutir por 8 años. Más de 100 años antes de la fundación de aquella célebre cervecería de la Gran Logia de Londres y Westminster. No hay interrupción. Hay una logia de masones como nosotros, del estilo que hoy podemos hacer nuestro, que se funda, que funciona, que tiene archivos desde 1599, 100 años antes de la refundación oficial. Mientras no se demuestre lo contrario, cosa que puede ocurrir en cualquier momento cuando aparezca un papel,
Sabemos que la masonería prácticamente desapareció de Alemania tras el agotamiento de los operativos, pero no pasó lo mismo en Francia, ni en Holanda, ni en Escocia, ni en Irlanda, ni pasó en todos los sitios igual, ni pasó en todos los sitios a la vez. Pero sí es verdad que la masonería, tal y como la comprendemos hoy, es un fenómeno británico. Quizá no podía ser de otra forma. Las islas británicas estaban muy lejos, muy lejos en muchos sentidos. Esos 34 kilómetros de agua que separan Dover de Calais y que tantas veces han logrado que el continente quede aislado, como decía la BBC en la Segunda Guerra Mundial cuando había niebla en el Canal de la Mancha, decían: el continente ha quedado aislado. Esa distancia permitía allí fenómenos sociales, políticos, religiosos y desde luego intelectuales que no podían darse en ninguna otra parte de Europa. La temprana democracia parlamentaria, mientras en toda Europa triunfaban las monarquías absolutas, los Borbones, los Luis XIV, tal. Una iglesia hecha a medida para ellos solos. La iglesia anglicana es precioso porque es lo mismo que la romana, pero en tamaño familiar, es decir, para ellos. Esto es una broma que a los anglicanos les puede molestar, con lo cual pido perdón. La colonización temprana de tierras muy prósperas al otro lado del Atlántico. Inventaron un sistema de pesas y medidas propio que a todos los demás nos parece fatal, pero a ellos les parece estupendo. Y un concepto de la vida, de la persona y de los derechos individuales que tardaría bastante tiempo en atravesar esos 34 kilómetros de Canal de la Mancha. Mientras en el siglo XVII, con el auge del absolutismo y los Borbones franceses, el centro de gravedad europeo pasaba de la España de los Austrias a la Francia de los Borbones, los ingleses guardaban una prudente distancia y miraban al resto del continente, como han hecho siempre, con un poco de impaciencia y otro poco de recelo, pero siempre por encima del hombro. En el siglo XVII los británicos viven dos guerras civiles, una dictadura, una larga y apasionada disputa religiosa con la cual nadie sabía en realidad en qué Dios creía ni en qué manera de pensar creía, decapitan a un rey, derrocan a otro, en fin, tienen un siglo movido, Y a pesar de todo eso tienen tiempo para convertirse en una potencia intelectual y científica como el mundo no había visto desde Alejandría. Producen filósofos, científicos e investigadores como Francis Bacon, que si no fue masón, influyó decisivamente en la conformación de la francmasonería especulativa, con obras como Novum Organum y sobre todo la Nueva Atlántida. Como William Harvey, Thomas Hobbes, el del hombre que era un lobo para el hombre, el gran filósofo, Robert Boyle, el físico, John Locke, el economista, Stephen Gray, Thomas Newcomen, Joe Hadley, Isaac Newton. En Europa, toda esa gente estaba al mismo tiempo en Inglaterra, se cruzaban por la calle para comprar el pan. En Europa estaban desde luego Galileo, Kepler, Leibniz, Torricelli, Pascal, Descartes, pero caramba, tocaban a muchos menos genios por metro cuadrado, No es posible entender la revolución científica del XVII, que en realidad procede directamente del Renacimiento y también del Gótico, en parte con los descubrimientos arquitectónicos hechos por los francmasones, sin los ingleses no se puede. Y antes de la mitad del siglo, más o menos en 1645, se había formado un grupo que deberíamos llamar informal, y al que Robert Boyle, el de la ley de Boyle-Mariotte, este señor que nos tantos dolores de cabeza nos dio a los de letras cuando estudiábamos, llamaba con cierto humor nuestro colegio invisible. Se trataba de un grupo de personas que se llamaban a sí mismos filósofos de la naturaleza y que buscaban adquirir y compartir conocimientos gracias a la investigación experimental. Esto es lo que se hace hoy en cualquier instituto de bachillerato. Vale, en Inglaterra había que montar una especie de conspiración universal complicadísima para conseguirlo. Y entre ellos estaban Boyle, John Wilkins, John Wallis, John Evelyn, Robert Hooke, William Pitty y naturalmente alguien que no podía faltar, Sir Christopher Wren, el gran arquitecto, el Leonardo da Vinci inglés de aquel siglo, el hombre que diseñó la Catedral de San Pablo él solo y luego asistió a su inauguración. Es un caso único en la historia. Nunca más alguien que ha diseñado una catedral asistió a su inauguración. Siempre había 2 o 3 o 4 siglos en el medio. Este no. Diseñó la Catedral de San Pablo y medio centenar de iglesias más en un Londres que había ardido como una pavesa destruido por el gran incendio de 1666 y que necesitaba desesperadamente albañiles, constructores, masones operativos. No es tan raro que hubiese logias operativas en el Londres del siglo XVII.
Relacionados con todos ellos, en uno u otro lugar, con aquellos del Colegio Invisible, estaban Kepler, Reticus, John Dee, Tycho Brahe, lo que ustedes quieran. La analogía con los gremios medievales y singularmente con los francmasones es evidente. Es evidente. Todos los colegiales sienten la necesidad de compartir sus métodos con los compañeros oficiales, por así decirlo, reforzar las técnicas locales a través de la colaboración, y guardan en secreto su pertenencia a ese colegio, que es internacional, que está en muchos sitios, para huir del brillo institucional y público, para huir de los peligros cambiantes de las autoridades políticas y religiosas y del incordio de la policía, y de no poder hablar e intercambiar informaciones con total libertad. Se comunicaban entre sí enviándose libros, se mandaban libros por barco y hacían notas, ponían anotaciones en los márgenes donde se contaban lo que se querían contar. Claro, a los guardias del reino que fuera como para ponerse a leer los libros, a ver si habían escrito entre líneas algo el señor Newton. El físico, químico y filósofo Robert Boyle decía que los miembros de aquel colegio invisible eran las piedras angulares del conocimiento. Y cuando se reunían prohibían toda discusión de carácter religioso o político. No se podía hablar de eso, no iban allí a eso. Me imagino que también esto les suena a ustedes. Se funda la Royal Society, empieza a verse que ese vacío del siglo XVII es menos serio de lo que a primera vista parece. Entre los 12 fundadores de la Royal Society, que es una sociedad de estudios e investigación, verdadero motor de la revolución científica de aquel siglo, estaba Sir Robert Moray, escocés, prominente militar y aristócrata, que había sido iniciado como masón el 20 de mayo de 1641. Estamos hablando de 70 años antes de la fundación de Londres. Estamos hablando de, lo cita David Stevenson, estaría más tarde Elias Ashmole, iniciado francmasón en 1646, anticuario, político, coleccionista, en fin, es uno de los que introducen los estudios sobre Egipto en la masonería. Existen actas de logias de 1621 en los cuales se da cuenta de la iniciación de personajes como John Haynes, John Brown, Rowland Everett, Evan Lloyd, James French. Hay una larga lista de nombres de gente que se estaba iniciando en 1621 en determinado tipo de logias. La famosa Mother Lodge de Edimburgo, que se reunía en la St. Mary Chapel, tiene registros desde el año que hemos dicho, y lo mismo sucede con la Mother Lodge de Kilwinning. Uno de los libros más interesantes que se han publicado en los últimos años sobre esta apasionada querella de historiadores, me quedan 10 minutos menos, que no deja de buscar la genealogía del huevo en la gallina y al revés, y que ha sido traducido al español, es La invención de la masonería, del francés Debrick Mollet. Este hombre explica con todo detalle cómo es posible hablar no de una masonería británica, sino de dos, en el siglo XVIII y aún en el siglo XVII. La de los auténticos albañiles, que eran en un alto porcentaje de los casos no querían ni querían tener nada que ver con la otra, la de los imitadores de albañiles burgueses que se reunían para hablar de ciencia y filosofía, ilustración y para enviarse libros, ya en 1736, después de la fundación. Es decir, separa partes del problema. Mollet separa con cierta contundencia lo que es historia y lo que es mito, lo que él tiene por demostrable y lo que él tiene por tradición inventada por unos u otros motivos. Sostiene que las logias de constructores y las logias de filósofos, por llamarlas así, son fenómenos que llegan a coincidir en el tiempo, pero que son distintos y que son estancos. Apenas hay contacto entre una cosa y otra, y que no hay entre ellos lo que podría llamarse una transición. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Alemania, donde no todas las logias desaparecen con el fin de las catedrales, diga lo que diga algún ilustre profesor, y en Escocia, donde sí hay personas ajenas al oficio que entran en las logias de constructores, donde sí hay la creación de una red de ayuda mutua y de socorros mutuos entre aquellos hermanos de las logias, donde sí hay casos que probarían la velocidad de la teoría de la transición, sin género de dudas. Pero eso, según Mollet, no cuenta, porque Escocia vivía como en una burbuja aparte, encapsulada y encerrada en sí misma, sin relacionarse con Inglaterra. Eran países enemigos y reyes que se llevaban francamente mal.
Y todo aquello, dice él, no tuvo relación alguna con la fundación de la Gran Logia de Londres en 1717. No estamos llevando las cosas un poco demasiado lejos. No estamos llevando las cosas demasiado lejos. ¿Cómo puede ser que las mismas personas, y no lo digo por Mollet, que aseguran que los albañiles aprendieron, los albañiles británicos aprendieron de los Collegia Fabrorum por medio de aquel loco obispo que había pasado de un sitio a otro a buscar franceses, las mismas personas niegan que haya contacto entre logias de constructores auténticos albañiles y logias que admiten a personas que no son del oficio? ¿Qué nos está pasando a los que estudiamos estas cosas? Les voy a dejar con mi maestro Adrián McLean, que sabe de todo esto mucho más que yo, porque se pasa la vida investigando, pero antes me gustaría contarles lo que piensa uno de los más respetados historiadores franceses de la masonería, el ilustre Roger Daché, y es el corte 81. Elabora algo así como una teoría sincrética, en lo cual lo primero que se encuentra uno es que las cosas sucedieron de una forma en unos sitios y de otra forma en otros. Que la historia 1000 veces contada de la masonería es en realidad el relato de sus mitos fundacionales, los que estaban ahí desde el principio y los que se han ido añadiendo a lo largo de los tiempos, y que, al menos a mi modo de ver, no traicionan, no desvirtúan, no contaminan el relato histórico, sino que lo enriquecen de una manera increíble, porque la masonería es ese extraño sitio en el que todo el mundo es distinto de los demás, en el que nadie está de acuerdo del todo con nadie, pero nunca nadie se impone a los demás en su propia opinión. Es ese sitio raro y peligroso, como han dicho tantos papas, en el que no hay dogmas, ni hay catecismos, ni hay verdades reveladas, en el que entra la gente que respeta a los demás y que se propone buscar su propio perfeccionamiento gracias a un método iniciático y gracias a la ayuda de sus hermanos. Esa es mi definición de la masonería. Como historiador tengo mi propia opinión sobre todo este lío, que he tratado de exponerles de la mejor manera que sé, pero desde ahora les digo que mi vida como masón, mi trabajo en logia, el pulimento de mi piedra bruta, a mi empeño en mejorar la fraternidad que comparto con mis hermanos, le importa un soberano rábano el obispo Biscop, si viajó a Roma a caballo o en ferry, si Elias Ashmole era o no masón, si los escoceses se llevaban bien o mal con los ingleses, si los templarios son primos nuestros o tíos segundos por parte de madre, si el caballero Ramsay mentía o solo faltaba la verdad, y si me apuran también me importa un rábano en qué logia exactamente se iniciaron Adán y Noé. Todo eso forma parte de las cosas que tengo que estudiar, pero las respuestas a esas preguntas no van a alterar lo más mínimo mi trabajo en logia, ni mi actitud hacia los demás. Me conformo con que la masonería conserve para mí lo esencial: el respeto, la empatía, la voluntad de perfeccionamiento, la búsqueda de la verdad y el conocimiento, y sobre todo la fraternidad, tanto entre quienes son masones como entre quienes no lo son. Es decir, me conformo con que entre los masones haya paz y no guerra. Muchas gracias y perdonen por la extensión.